Buenas tardes a todos. En un ratito empezamos la clase de hoy de suelo cal. Esperamos unos minutos y largamos. Buen día. Buenas tardes. Hola ¿Cómo Alberto. están? Hola Alberto. Rolly, Alberto, ¿cómo te va? ¿todo bien? ¿Todo bien, che? Esperamos un minutito más, 2 minutitos y largamos. Sí, pues, manejás vos los tiempos. Bien, bien. Me enviaron casi todo, faltaban algunos chicos, pero casi todos me enviaron los coloquios. Basilis, veo que estás en línea. Comunícate conmigo cuando puedas. Mandame un WhatsApp y me comunico con vos para algunos detalles. Dale, perfecto. Por privado, obviamente. ¿Sí? Bueno, esperamos un minutito y empezamos la clase. Estamos. Por favor, pongan en silencio sus micrófonos, más allá de que están abiertos para el tema de consultas. Buenas tardes. Buenas tardes. No, a mí bueno. Buenas tardes, Vidal. ¿Cómo andamos? Si te cuento, ¿para qué? Y si no te cuento, mejor. Veo un fondo ahí distinto al de las clases anteriores. ¿Se visualiza bien la pantalla, gente? Pregunto. Estamos empezando. Sí, la clase. sí, vos está bien. Vos está bien. Bien, perfecto. Bueno, les Arranca recuerdo, nomás. Sí. por favor, pongan en silencio sus micrófonos para que estoy habilitando a los que están en espera, los chicos. Me quedan. Bueno, ahí están todos.
Bueno, en la clase de hoy vamos a desarrollar, siguiendo lo que son el tema de estabilizaciones de suelo, el estabilizado de suelo-cemento, que es uno de los estabilizados físico-químicos, nos recordamos, suelo-cemento. Tipos y mezclas de suelo-cemento. En las construcciones de los caminos, de los pavimentos, pueden diferenciarse los siguientes tipos de mezclas de suelo y cemento. Por un lado tenemos, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, el suelo estabilizado con cemento. Ya vamos a entrar en profundidad en el concepto, pero siempre hablamos de estabilización de suelo, o sea, que las propiedades permanezcan en el tiempo. Después tenemos el suelo modificado con cemento, que es otra posibilidad de lo que son las mezclas de suelo y cemento, suelo modificado con cemento, en donde las cantidades de cemento son menores a la de un suelo estabilizado con cemento, porque lo que se busca es el mismo concepto que hablábamos cuando hablábamos sobre suelo cal, en donde hablábamos de suelos corregido con cal, o modificado, en este caso es modificado con cemento, donde la cantidad es menor, porque lo que se buscan son las modificaciones de algunas propiedades, modificaciones del orden físico y químico del suelo original, del suelo primitivo, buscando algunas propiedades o el mejoramiento de algunas propiedades, siempre aumentando la resistencia del suelo, fundamentalmente. Siempre, más allá de que algunos autores hablan, inclusive de que las cantidades de humedad pueden diferir respecto a un suelo estabilizado, me refiero a las cantidades de humedad necesarias al momento de construcción del suelo modificado, siempre el concepto en realidad es la humedad es la necesaria para proceder el proceso de fraguado del cemento. Y aquí ya les anticipo, esa cantidad de humedad siempre es alrededor aproximadamente de 2 puntos más que la humedad óptima. Y por último tenemos los rellenos de densidad controlada, también denominados arena-cemento, RDC, que es la mezcla de arena, cemento y generalmente aditivos químicos que son de los tipos similares a los que se usan para los hormigones, que son importantes, que me sirven para disminuir la cantidad de agua a la mezcla en función de aumentar la relación agua-cemento de la mezcla que estoy tratando. Alguien tiene abierto su micrófono, en este caso un RDC. El RDC no tiene especificaciones claras, pero aclaremos que es un muy buen material desde el punto de vista vial. Excelente material desde el punto de vista vial. Es un material que se autocompacta, o sea, por sus características de fluidez con las que se lo trabaja, se autonivela, se autocompacta. Es un muy buen material desde el punto de vista del uso en estructuras viales, insisto, muy buen material, que no tiene muchas especificaciones. Insisto, es una mezcla de arena, cemento, agua y aditivos que buscan lograr justamente la reducción de agua, o sea, mejorar su relación agua-cemento, aditivo fluidificante, básicamente, y en consecuencia buscan aumentar su resistencia, ya que mejoramos su relación agua-cemento. Y por otro lado, la única exigencia que se le exige cumplir al RDC, ¿no es cierto?, es una resistencia mínima
del orden de los 20 kilos por centímetro cuadrado a los 7 días, medidos en el ensayo de compresión simple inconfinada sobre probetas en moldes similares a los que en los que elaboramos las probetas de hormigón que tenemos para las probetas cilíndricas de 15 de diámetro por 30 de altura. Bueno, ya ingresando en lo que es el suelo cemento, desde el punto de vista ya de suelo estabilizado con cemento, que es lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy, lo definimos como una mezcla homogénea de suelo pulverizado, cantidad necesaria de agua, cantidad necesaria de cemento y agua, cantidad necesaria de agua también, compactada a alta densidad. ¿Bien? Fíjense que acá subrayo el concepto homogéneo. Es muy importante la homogeneidad de la mezcla. La homogeneidad de la mezcla ya final, ¿no es cierto?, previo al proceso de compactación. Homogénea en sentido de suelo pulverizado, la cantidad necesaria, calculada, la cantidad óptima de cemento, que es lo que vamos a ir metiéndonos en eso, cómo se lo obtiene, y la cantidad necesaria de agua. Un poco, como ya les comenté, hablamos de la humedad óptima, con 2 puntos por arriba de la óptima, es más, ¿no? Redundo en 2 puntos en más de la óptima, para lograr el proceso de hidratación del cemento, consecuentemente fraguado y endurecimiento del mismo. O sea, siempre se necesita un poquito más de agua que la óptima, unos 2 puntos más aproximadamente. Todo esto compactado a alta densidad, para lograr la densidad máxima del ensayo Proctor, que va a ser nuestro punto de comparación para obtener el grado de densidad requerido por los pliegos, cuya exigencia de grado de compactación para un suelo de cemento es del 100%. Debido a la hidratación del cemento, seguido de su fraguado y endurecimiento, se logra un material resistente y durable en el tiempo. Y aquí el concepto, ya que venimos insistiendo en los estabilizados, se logra un material resistente a la acción tanto del tránsito, de las cargas del tránsito, como a los factores climáticos a que va a estar sometido dentro de la estructura vial. Todo esto, ¿no es cierto?, debe ser durable, debe permanecer en el tiempo. El concepto que hablamos al principio de estabilidad de los materiales, de que se mantengan el tiempo. Los usos principales del suelo cemento son bases de caminos, bases de pistas para pistas de aeropuertos, también en ensanches de caminos. Aquí, por ejemplo, vale la aclaración que se ha usado en rutas de nuestra zona, por ejemplo, la Ruta Nacional 12, tramo Corrientes Posada en alguno de los tramos, para ensanchar la ruta que se la llevó de 670 a 730, si mal no recuerdo. Para el ensanche de la ruta se usó como base el RDC, por ejemplo. El RDC. En algunos casos se usa suelo de cemento también específicamente. Bases de playas de estacionamiento. Se lo usa como bacheos, para capas de base de bacheos. También puede ser como subbases de camino, es un nuevo material, insisto, núcleos de presa de tierra, y también como reconstrucción de bases granulares. Y ya entramos directamente en cómo se dosifica
el suelo cemento. Para dosificar el suelo cemento, necesitamos tener los datos del suelo original, digamos, hacerle algunos análisis granulométricos, análisis físico, que son el análisis granulométrico hasta el tamiz número 53 de 270, de 53 micrones, número 270, los límites de Atterberg, necesitamos el límite líquido, el límite plástico para sacar el índice de plasticidad. Necesitamos clasificar el suelo a través de la clasificación a ASTO o HRB, que es lo que vimos en las primeras clases. Y luego hacer un ensayo de compactación para obtener densidad máxima, humedad óptima del suelo cemento, pero con un porcentaje de cemento que está establecido en la norma en función del tipo de suelo. Este porcentaje es un porcentaje original muy próximo al que yo voy a obtener como porcentaje óptimo. Solamente que yo realizo este ensayo para, con este porcentaje de cemento, poder, ¿no es cierto?, culminar esta primera etapa, este primer paso, para lo que sigue, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, necesito, para repasar, análisis granulométrico hasta el tamiz 270, que es el de 53 micrones, límites de Atterberg, clasificación de suelo por el método ASTO, y un ensayo de compactación de suelo cemento, con un porcentaje de cemento que está dado por la norma en función del tipo de suelo. Por ejemplo, un suelo A4 me da como porcentaje de cemento a usar en ese ensayo 10%. Con todos estos datos, insisto, los datos son, yo para ser reiterativo y que quede claro el concepto, ensayos previos necesarios, límites granulométricos, límites de Atterberg, clasificación de suelos y datos del ensayo de compactación, densidad máxima, humedad óptima, con un porcentaje de cemento que me da la norma en función del tipo de suelo. Son los datos que yo necesito para, con esos datos, ingresar a tablas y determinar el porcentaje de cemento que voy a usar en los ensayos de durabilidad. El porcentaje óptimo de cemento se obtiene a través de los ensayos de durabilidad. Finalmente, el porcentaje de cemento óptimo que voy a utilizar en el diseño, ¿no es cierto?, de mi estabilizado de suelo cemento, lo obtengo a través de los ensayos de durabilidad. Entonces, en función de los datos que ya hemos obtenido, análisis granulométrico, límites de Atterberg, densidad de la mezcla suelo-cemento, tengo los datos. Y a partir de ahí, obtengo, insisto, el porcentaje de cemento que voy a usar en los ensayos de durabilidad. Se usan tablas. Tenemos dos casos, o sea, una tabla para suelos granulares, en donde el retenido del tamiz número 4 es mayor a 5%, o suelos finos, en donde el retenido del tamiz número 4 es menor o igual al 5%. Dije bien, suelos granulares, retenido mayor al 5%, y suelos finos, retenido del tamiz número 4, menor o igual al 5%. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, dos tablas. Insisto, una para suelos granulares y otra para los suelos finos o limo-arcillosos. Primer tabla, la tabla número 2, que es la de suelos granulares, que está en función de, insisto, estos son datos que ya tenemos, ¿no? Son los datos que yo necesito para ingresar a las tablas y obtener el suelo con el cual voy a hacer los ensayos de
durabilidad para determinar el porcentaje óptimo de cemento. ¿Está claro hasta ahí? Este es el concepto fundamental. ¿Preguntas? O si no, continúo. Profe, yo tengo una duda. Adelante. Adelante. Con o sea, uno hace el Proctor con la mezcla de suelo-cemento. Sí. El porcentaje de cemento lo saca con la clasificación según el Exacto. tipo de suelo. Sí. Bien. Y después otra cosa es el porcentaje óptimo de cemento. Exactamente. O sea, yo hasta ahora lo que estoy haciendo es todo lo previo necesario para ingresar a las tablas y obtener el porcentaje de cemento con el cual voy a hacer los ensayos de durabilidad. Luego, analizando el resultado de esos ensayos de durabilidad, ahí recién voy a obtener el porcentaje óptimo de cemento. O sea, el porcentaje óptimo de cemento yo lo obtengo con los ensayos después de analizar los ensayos de durabilidad. Todo esto es previo, o son datos, si se quiere, que necesito para ingresar a esas tablas, ¿no es cierto? Y así obtener el ensayo, el porcentaje de cemento con el cual voy a hacer los ensayos. ¿Está claro, no? ¿Se entendió? Bien. Entonces, tenemos dos casos, suelos granulares y suelos finos. Suelos granulares, retenido del tamiz número 4, mayor al 5%, suelos finos, retenido del tamiz número 4, menor o igual al 5%. ¿Cuáles son los datos para ingresar a la tabla de suelos granulares? Retenido del tamiz número 4, porcentaje retenido del tamiz número 4, porcentaje pasa el tamiz 270 y la densidad máxima seca del ensayo de compactación de mi mezcla suelo-cemento, ¿no es cierto? Que yo hice con el porcentaje que me dio, según el tipo de suelo, la norma, que hemos visto que era esta. Entonces, suelos granulares, esos tres datos, e ingreso a la tabla y obtengo el porcentaje. Ya vamos a ver un ejemplo. Fíjense que grava gruesa, cuando se refiere al retenido del tamiz número 4, limo arcilla se refiere al pasa tamiz 270, y peso específico seco máximo al dato que dio el suelo que estoy analizando un suelo. En este caso, el peso específico se refiere al peso específico de la mezcla suelo-cemento del ensayo de compactación, peso específico seco máximo del caso que estoy analizando. De esta tabla obtengo un porcentaje, cantidad de cemento medio requerido para los suelos arenosos, se refiere a los suelos granulares, con los cuales yo voy a hacer los ensayos de durabilidad. El otro caso es el caso de los suelos finos o suelos limo-arcillosos, que están en función del índice de grupo. Una aclaración nomás. Estas normas de ensayo tienen sus años, y el índice de grupo es la fórmula del índice de grupo viejo, que es el que no usamos más, pero es a los efectos de que quede aclarado. El índice de grupo es la fórmula del índice de grupo viejo. Porcentaje pasa tamiz 270 y densidad máxima seca. O sea, similar a lo anterior, solamente que el primero cambia por índice de grupo. Y tenemos la tabla que es cantidad de cemento requerido para los ensayos, en el caso de los suelos limo-arcillosos o suelos finos. El mismo tipo de tabla, donde la primera columna es índice de grupo del suelo, la columna 2 es el pasa tamiz 270, porcentaje de limo, está anotado así, está escrito así, porcentaje de limo. Y las columnas referidas a intervalos, ¿no es cierto?, del peso específico seco, de tanto a tanto, de 1680 a 1759, dato del ensayo de compactación, ¿no?
Y vamos a un ejemplo de cómo usar la tabla y cómo obtengo el dato de la tabla para posteriormente ejecutar los ensayos de durabilidad. Todavía, insisto, estamos trabajando en laboratorio en los pasos iniciales para ingresar, para poder empezar a hacer los ensayos de durabilidad. ¿eh? Y aquí ya les voy diciendo que ya, por cierto, nos estamos metiendo en el tema. El suelo cemento se dosifica, se obtiene su porcentaje óptimo en función de los ensayos de durabilidad. Entonces, ejemplo, de la tabla 2, que sería la tabla de suelos granulares. Por ejemplo, tenemos porcentaje retenido en el tamiz 4, 11%, porcentaje pasa tamiz 270, 30%, y densidad máxima seca 1880. ¿Qué obtenemos de la tabla? Vamos para atrás, vamos a la tabla. 11, el porcentaje, que es la primera columna, vamos a ir yendo y viniendo un poquitito hasta que entremos bien en el tema. Retenido tamiz número 4, 11. 30, el pasa tamiz 270, y la densidad máxima seca 1880. Vamos de nuevo. 11, pasa tamiz número 4. El tamiz 270, 30, o sea, estamos aquí. Estamos en primera columna, corresponde a la primera fila. Ahí ya nos quedamos lo que corresponde a lo que es esta primera fila grande, llamémosle. El porcentaje del pasa tamiz 270, que sería limo, arcilla, 30, o sea, estamos entre 20 y 39. Y la densidad máxima seca era 1880, o sea, estamos en esta columna. Corresponde a la tercera, llamémosle subfila de esta primera columna grande. Fíjense que el porcentaje de cemento que obtengo para los ensayos es del 7%. 7%. 1880 está en este intervalo, corresponde 7%. ¿Se entendió? Si no sigo, de la tabla eso tiene 7%. Y ahí ya estoy en condiciones de, previa elaboración de las probetas, que ya vamos a ver cómo, empezar los ensayos de durabilidad. Todavía falta un tiempito físico real que ya vamos a ver. Con el valor obtenido de la tabla, más 2 puntos por arriba y 2 puntos por abajo, se moldean las probetas. O sea, lo que primero tengo que hacer es moldear las probetas. Por ejemplo, se obtuvo de tabla 7%. Se van a realizar los ensayos con 7, 2 por debajo 5, 2 por arriba 9. O sea, con 5, 7 y 9% de cemento yo voy a realizar los ensayos. Para ello debo moldear primero las probetas y debo moldear las probetas usando o compactándolas a la densidad máxima del ensayo de compactación. Ensayo de compactación, recuerden, para suelo, que es el modificado para suelo cal y suelo cemento, donde lo que se modifica es la energía entregada al suelo, que cambia a 35 golpes por capa. 35 golpes por capa. Nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, tenemos 10 minutos, así que una vez que llegamos al límite de tiempo, actualizar. Vamos a ver si nos da proseguir o qué pasa cuando llegamos al límite. Entonces, lo que debo hacer es, tengo que confeccionar las probetas para hacer los ensayos de durabilidad. Las probetas, insisto, las puedo confeccionar. Se confeccionan utilizando el ensayo de compactación. O sea, hago el ensayo de compactación a humedad óptima, densidad máxima, extraigo las probetas, las paso a cámara húmeda durante un curado de 7 días en cámara húmeda. Cámara húmeda son 100% humedad, 20 grados de temperatura durante 7 días. Esas probetas, insisto, fueron confeccionadas
con el ensayo de compactación modificado para suelo cal y suelo cemento. Fueron modificadas con el ensayo de compactación para suelo cal y suelo cemento. A partir de ahí, van a cámara húmeda, curado durante 7 días, y cumplidos los 7 días, ¿no es cierto? Esos 7 días iniciales de curado de la probeta, estoy en condiciones de iniciar el ensayo de durabilidad. Se preparan 2 probetas por cada porcentaje, para el ensayo de humedecimiento y secado, para el de congelamiento y deshielo. Y aquí vale una aclaración. En nuestra zona, en donde no tenemos problemas de congelamiento y deshielo, no es necesario hacer el ensayo de congelamiento y deshielo. Más allá que se los voy a comentar brevemente al mismo. Trabajaríamos solamente con el ensayo de humedecimiento y secado. A partir entonces de aquí, comenzamos a ejecutar los ensayos. El ensayo de humedecimiento y secado, el problema de estos ensayos es que son ensayos largos. No son mayormente complicados, sino más bien son ensayos largos. Ese es el problema de estos ensayos, son bastante largos, extensos en el tiempo. Se hace un humedecimiento, entonces yo insisto, estoy en el punto, pasaron 7 días, saco las probetas de la cámara húmeda y procedo a comenzar con los ensayos de durabilidad. Primero, humedecimiento y secado. En realidad se trabajan de manera combinada ambos, de manera simultánea, digamos. Explico primero el ensayo de humedecimiento y secado. El humedecimiento son 5 horas sumergidos, 5 horas sumergido en agua a 20 grados de temperatura, ¿no? O sea, en agua a temperatura normal, a ver, 20. Que andaba solo, sí, pero no, las últimas veces. Por favor, chicos, Las sus últimas veces no empezó. micrófonos cierren. 5 horas sumergidos en agua a 20 grados de temperatura. Y el proceso de secado son 42 horas en estufa a 71 grados. Fíjense que les dije 5 horas más 42 horas, ¿no? Son 47 horas más 1 hora, ¿no es cierto?, de procesamiento de la probeta después de cada ciclo, con lo cual estoy en las 48 horas. O sea, estoy en 2 días por ciclo. Y son 12 ciclos del ensayo, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un ensayo que 12 ciclos por 2 días son 24 días. Recuerden que tenemos ese tiempo inicial de 7 días desde que yo elaboro la probeta y la curo, que son 7 días más un día más menos en preinicial. Siempre uno elige, por ejemplo, si a partir de que inicia el ensayo, por ejemplo, hacer el proceso de inicial a las primeras horas de la mañana, cosa de poder manejar los tiempos, sin mayor problema, 10 de la mañana, 9 de la mañana, 8 de la mañana, 8 y 5, 13, por ejemplo, esas primeras 5 horas, para manejar los tiempos de los ensayos, ¿no? En definitiva, tengo 31, 32 días en total, ¿eh? Profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Por señor. qué no se pueden hacer en simultáneo todas las probetas si es No, humedecer? no, perdón, por ahí no me aclaré. O sea, se trabaja de manera simultánea, o sea, con todas las probetas, de manera simultánea, el ensayo de humedecimiento y el ensayo, o sea, humedecimiento y secado y congelamiento y deshielo si correspondiere, ¿eh? Si correspondiere. O sea, con todas las probetas van en el mismo momento que estamos hablando. Por eso esa hora que se necesita, que les comento, entre pasar ya sea de humedecimiento a secado o de congelamiento a deshielo, que es o inclusive después de terminar el ciclo, hay un tiempo que es digamos, un elástico, ¿no es cierto?, que yo tengo para manejar los tiempos y manejar un total de 48 horas por ciclo, ¿eh? Pero se manejan todo de manera, es la forma ordenada de manejar el ensayo,
todo de manera simultánea. O sea, las 6 probetas, para que recuerden, 2 probetas por cada porcentaje, las 6 probetas de manera simultánea se las va manejando. Comentario. Ah, entonces son varios ciclos, Son 12 ciclos. 12 ciclos. ¿por eso que son 12 días o cómo es? No, 12 ciclos. Vámonos para que quede claro. Ensayo de humedecimiento y secado. ¿eh? Y si fuera que tuviera que hacer humedecimiento y secado y congelamiento de hielo, se manejan en los mismos tiempos, en los mismos escalas de tiempo, en los mismos puntos de tiempo a todas las probetas. Más allá de que, bueno, son 6 probetas para cada ensayo, se las va manejando, se las trabaja y se arranca con cada ciclo, por ejemplo, a las 10 de la mañana. Y así todos los días de los ciclos, digamos. Insisto, son 12 ciclos de humedecimiento y secado y 12 ciclos de congelamiento y deshielo. Vamos al de humedecimiento y secado. 5 horas sumergido para cumplir el ciclo de humedecimiento. Se la sumerge a la probeta en agua a 20 grados de temperatura, en agua a temperatura normal, digamos. Se saca la probeta, se deja 3 minutos que le caiga el agua que tenga de manera superficial y se la coloca en estufa para el proceso de secado, en estufa a 71 grados durante 42 horas. 42 horas. Y con eso tenemos un ciclo completado. ¿Está claro? Se entendió justamente. Fíjense que el ciclo, entonces, corresponde a 5 horas, en este caso estamos hablando de humedecimiento y secado, más 42 horas, más 1 hora de proceso, porque hay procesos que hay que hacer, que los procesos son, a una de las probetas solamente se le toma dimensiones, se controla dimensiones y peso, a una de las probetas. Y a la otra probeta, estamos hablando por cada porcentaje, ¿no? Y a la otra probeta se le efectúa al finalizar cada ciclo de humedecimiento y secado, un cepillado en sus caras, en el sentido de las generatrices, estamos hablando de probetas cilíndricas, y en las caras superior e inferior. Un cepillado normalizado, un cepillo de acero normalizado. Que ese cepillo lo que busca es efectuar el proceso de pérdida, o sea, que vayan cayendo las partículas que van quedando, que se van soltando, aflojando por el proceso de humedecimiento y secado o congelamiento de hielo según sea. Un cepillado con cepillo de acero normalizado. El proceso les repito, terminamos un ciclo y son 12 ciclos. Por eso digo que es un ensayo largo, porque son 12 ciclos de 2 días cada ciclo, 2 días en total, más los 7 días de curado que tuvo la probeta, y la elaboración de la probeta a través del ensayo de compactación, se la elabora a densidad máxima y humedad óptima. Alberto. Sí, Rolly. Llega a cortar, nos conectamos todos mismos. Y se engancha con el mismo, pregunto, como Sí, hacía. pues, esa es la idea. Por eso Bueno, te digo, te está faltando menos de 2 minutos. Sí, cortamos y seguimos. Listo.